Buenas tardes, mucho gusto. Un cordial saludo para todos los estudiantes de Universidad Rural de Guatemala que se encuentran en toda la República de Guatemala. Así que un cordial saludo para todos. Que tengan muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes a esta hora y poder presentarles nuestra clase número 15 del curso de Legislación Ambiental Internacional. Vamos a trabajar ya nuestra semana número 15 y pues me da mucho gusto poder decirles que ya estamos casi finalizando nuestro semestre, finalizando las clases y no se olviden pues realizar su segundo laboratorio, la evaluación la próxima semana. Y ya venimos también preparándonos para las evaluaciones finales y estamos concluyendo un semestre más. Yo siempre digo que tenemos que tener esas metas cortas. También hay metas a largo plazo, pero en este caso, pues propóngase usted un semestre a la vez, y seguramente, pues, como dicen por ahí, ¿verdad? Despacio se llega lejos. Así que bienvenidos hoy a la semana número 15 y el tema es el convenio internacional sobre la diversidad biológica. Bueno, no vamos a estar hablando de biología específicamente, pero la biología es la ciencia que trata sobre el estudio de todos los seres vivos. Bien, entonces, su interacción, donde se encuentran, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre ese convenio el día de hoy, el convenio sobre la diversidad biológica. Sus siglas, pues, son conocidas como la CBD. Y estado el año 1992. Bueno, siempre lo he dicho, ustedes no se preocupen por fechas. Nunca en una evaluación, pues yo voy a colocar ahí fechas, ¿verdad? Porque eso es algo complicado de estarse recordando unos, pero sí sobre las cuestiones que aborda cada uno de estos. Entonces sí, es importante. Bueno, y fue firmado ahí en una cumbre sobre la tierra, el Río de Janeiro, Brasil. Entonces, vemos que en el año 92, ahí en la conferencia de las partes, pues se reúnen y ven nacer este convenio sobre diversidad biológica. Bueno, diversidad, que nos da a entender la diversidad. Muchas especies, especies vivas, ¿verdad? Estamos hablando de la vida, estamos hablando de todo lo que tiene vida, a gran cantidad. Diversidad, estamos hablando de cantidad de varios, de más. Vamos a están involucradas, bueno, 168 ya la han firmado y entró en vigor el 29 de diciembre del año 1993. Y como depositario, pues tenemos la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, esta es una radiografía de cómo inicia este convenio. Bueno, la CBD, Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Objetivo general: promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. La conservación de la diversidad biológica es de interés común de toda la humanidad. Las formas de conservación de vida, pues nos interesa a todos. Por eso se dice que es de interés común de toda la humanidad. Y el convenio sobre la diversidad biológica, pues cubre la diversidad biológica a todos los niveles. Aquí estamos viendo ecosistemas, especies y recursos genéticos. Ecosistemas, especies y recursos genéticos. Bueno, también cubre lo que se denomina la biotecnología, entre otras cosas. Bueno, dentro del... Vamos a darle un vistazo más adelante al convenio y vamos a encontrar estas definiciones ahí. Bueno. Y acá aquí vemos el protocolo de Cartagena. Bueno, ahí se menciona sobre seguridad de la biotecnología. Bueno, también se menciona el protocolo de Nagoya. Vamos a ver si podemos ver algo ahí al respecto. Bueno, de hecho cubre todos los posibles dominios que están directa o indirectamente relacionados con la diversidad biológica y su papel en el desarrollo. Desde la ciencia, la política y la educación, a la agricultura, los negocios, la cultura y mucho más. Bueno, integral acá el asunto de la diversidad biológica. Ahí medio mencionamos el protocolo de Cartagena. Vamos a avanzar. Veamos unos datos breves acerca de la CBD. ¿Lista para firmar? Para firmarse el 5 de junio de 1992 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. Pero entró en vigor hasta el año 1993. 193 partes, ya vimos que hay 169 que la han firmado. Los componentes de la diversidad biológica. Bueno, ¿qué son los componentes de la diversidad biológica? Todas las formas de vida que hay en la Tierra. A eso nos referimos. La diversidad biológica pues va a conformar por todas las formas de vida que hay en la Tierra. Todos los seres vivos. Y ahí están incluidos los ecosistemas, los animales, las plantas, los hongos, microorganismos, aquellos que aún a la simple vista del ser humano no se ven, solo a través de un microscopio, pero que tienen vida, también se considera dentro de la diversidad biológica. Y también tenemos la diversidad genética. Bueno, 3 objetivos. Ok, 3 objetivos del convenio de la diversidad biológica. Es considerado a menudo como el principal instrumento internacional para el desarrollo sostenible. Bueno, vimos que también incluyen los ecosistemas, las especies y los recursos genéticos. Ahora, todos estos deben ser utilizados en beneficio del ser humano, que sea en favor del ser humano, pero que el ser humano no lo vaya a destruir, no lo vaya a eliminar, no vaya a aniquilar las distintas formas de vida, que no lleve a la pérdida. El ser humano, pues así somos, ¿verdad? Como que tenemos esa tendencia a de estrategia de usos. Es el marco de acción del convenio. Según el principio de precaución, mira, aquí estamos hablando de un principio, el principio de precaución, cuando haya peligro de considerable reducción o pérdida de diversidad biológica,
La falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas que impidan o minimicen que vaya a no tomar acciones en el tema de la diversidad biológica. Dice la falta de certeza científica, que no haya mayor información, no haya mayor investigación. Eso no significa que se va a dejar a la deriva los recursos de la diversidad biológica. Bueno, veamos los objetivos del convenio. Aquí tenemos 5. La conservación, aquí da la palabra conservación. El otro verbo es la utilización sostenible de los recursos biológicos. Cuando hablamos de el tema sostenible es poder utilizar esos recursos, pero sin terminarlos, sin acabarlos, no poniendo en riesgo la utilización de las generaciones futuras, sino que se debe conservar para que las generaciones futuras también puedan disfrutar de la diversidad biológica. El acceso a recursos genéticos. La participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. Y el otro objetivo es el acceso a tecnologías. Veamos acá el tema de la biotecnología. Entonces, acá tenemos los objetivos del convenio. Bueno, y aquí vienen las definiciones. Bueno, veamos acá acerca de la diversidad biológica. Se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. La diversidad biológica se entiende como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente. Bueno, vamos a ver una cápsula acerca de la diversidad biológica. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992,
La comunidad y todos sus estados miembros firmaron el Convenio sobre la Diversidad Biológica, conocido por sus siglas como CDB. El CDB tiene como objetivos la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Al firmar este convenio, las partes o países firmantes reconocen que los estados son responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos. Se reconoce que la biodiversidad es esencial para mantener la viabilidad a largo plazo de la agricultura y la pesca, y constituye la base de numerosos procesos industriales. Su conservación y explotación sostenible son indispensables. Se reconoce que la información y los conocimientos sobre la biodiversidad son en general insuficientes. Por consiguiente, para tenerla resulta necesario desarrollar capacidades científicas, técnicas e institucionales. En 2002, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, el CDB fue reconocido como el instrumento principal para revertir el deterioro de la biodiversidad. Muy bien, hemos visto unas cláusulas acerca de la diversidad biológica. Y vemos ahí que este convenio, pues, como el instrumento para la conservación de la diversidad biológica, pues así fue considerado este convenio. Seguimos con las definiciones. Por ecosistema se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. Esto es ecosistema. Y hábitat, bueno, habitación, ¿verdad? O el lugar. Se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una población. Bueno, venimos hablando acá de definiciones. Ya hablamos de la diversidad biológica y tenemos acá ecosistema y es hábitat. Algunas obligaciones de las partes. Corresponde a cada una de las partes elaborar estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Recordemos que cada uno de los estados es el responsable de la conservación de la diversidad biológica dentro de su propio territorio. Así también, pues deberá adaptar a ese fin las estrategias, planes o programas existentes. Bueno, vamos a darle un vistazo más adelante también qué hace Guatemala o qué ha hecho en relación al tema de la diversidad biológica, qué estrategias, qué planes, qué programas tiene acá. Y esto permitirá reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente convenio que sean pertinentes para la parte contratante interesada. Otra obligación es que integrará en la medida de lo posible y según proceda la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.
Así también integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones. Así también adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica. Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos. Bueno, acá, ¿cómo es que ha sido la costumbre en proteger cada uno de los recursos? Y pues a través de este convenio dice que se protegerá, pero también se alentará la forma en que los antepasados, los ancestros, cuidaban sus recursos y se va a fomentar, se va a alentar. Y de conformidad, pues, con cada una de las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible. Así también prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido. Eso es lo que se trata, ¿verdad? A través de este convenio, pues, que no se vaya a dar la extinción, que no vaya a que no desaparezca la diversidad biológica. Sí, también fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos. Bueno, aquí habrá una cooperación, sector público, sector privado, recursos del Estado, recursos de los particulares, pero dirigido hacia la elaboración o la implementación de esos métodos para que permitan la utilización sostenible de los recursos biológicos. Que hablamos de las comunidades indígenas. Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia. Recordemos también que Guatemala pues, es un país multicultural, multiétnico, multilingüe, y sabemos que las comunidades son las que mejor manejan sus recursos. Las comunidades conocen cuáles son esas debilidades y ahí pueden enfocar el apoyo y los recursos a fin de preservar nuestros recursos biológicos. Bueno, acá se indica que con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, esas innovaciones y esas prácticas, pues se fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se puedan compartir a fin de que haya mayor conocimiento, mayores beneficios en el cuidado de nuestros recursos biológicos. Esto es relativo a las comunidades indígenas. Bueno, seguimos acá, que se protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible. Bueno, las personas que viven en las áreas donde tenemos mayores recursos, pues tienen prácticas, tienen conocimiento, han sido quienes han cuidado. Entonces,
se les va a conceder ese apoyo a través de este convenio. Exige que cada uno de los estados partes pues provean el apoyo, provean los recursos, pero que se respete la forma en que ellos también cuidan los recursos biológicos. Veamos acerca de la investigación y la capacitación. Las partes contratantes, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo, establecerán y mantendrán programas de educación y capacitación científica y técnica. Esto es de los países que están en vías de desarrollo. Pues se les va a apoyar, se les va a brindar programas de educación y capacitación en lo científico y en lo técnico. Se promoverá y fomentará la investigación que contribuya a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica. Dentro de este convenio se menciona bastante lo que es la conciencia pública. La conciencia pública es generar dentro de toda la población que es importante que nosotros cuidemos nuestros recursos naturales, la diversidad de vida que hay sobre la tierra. Si vemos acá en esta imagen, pues, incendio forestal, se ve perjudicado el entorno natural, los animales y una gran cantidad de organismos que puedan estar dentro de un bosque. Para la conciencia pública, pues cooperarán según proceda con otros estados y organizaciones internacionales en la elaboración de programas de educación y sensibilización del público, específicamente en lo que respecta a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Entonces, a través de programas de educación, es que desde las generaciones más pequeñas, ¿verdad? Podemos ir ya sembrando en ellos la semillita del cuidado de nuestros recursos, pero también sensibilizar al público y especialmente a conservar y utilizar sosteniblemente la diversidad biológica. Bueno, en todas las áreas. Y será el Estado es el responsable, pero también puede pedir la cooperación de organizaciones internacionales que se especializan en el tema de la diversidad biológica. Bueno, dentro del convenio también se establece una evaluación de impacto ambiental. Y cada parte contratante, en la medida de lo posible, según proceda, pues establecerá procedimientos apropiados para la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica. Y esto se hace con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos, y cuando proceda permitirá la participación del público en esos procedimientos. Bueno, el impacto ambiental. Cuando estamos hablando de un estudio de impacto ambiental, pues se busca establecer cuáles serán los beneficios y cuáles serán los daños que se pueden causar de un proyecto. Y cuando los daños pues son mayores, pues eso no se aprueba. Entonces acá vemos que a través de la evaluación del impacto ambiental pues se puede determinar cuánto daño o cuánto beneficio pues se le puede ocasionar a la diversidad biológica. Las medidas de contingencia. Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con actividades o acontecimientos naturales o de otra índole que entran en graves e inminentes peligros para la diversidad biológica,
apoyará la conservación internacional para complementar esas medidas nacionales. Bueno, acá los acontecimientos o los hechos naturales. Bueno, también la misma naturaleza. Bueno, hay otros factores, hemos visto nosotros que estuvimos hablando la semana pasada acerca del cambio climático. Los gases de efecto invernadero que provocan pues un calentamiento extra al planeta, y ahí es donde encontramos la pérdida no solamente de los recursos naturales, sino que también de los recursos humanos. Entonces, se busca que a través de arreglos nacionales se puedan atender esas emergencias cuando sean acontecimientos naturales o, como dice, de otra índole, pero que represente graves daños e inminentes para la diversidad biológica. El apoyo. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir un momento por acá. Y les voy a compartir lo siguiente. Desde el Neolítico, agricultores y ganaderos han seleccionado y guardado las mejores semillas y animales para producir nuevas variedades o razas de mayor calidad y rendimiento. Con los avances biotecnológicos de la actualidad, los científicos pueden insertar, eliminar o modificar genes en plantas, animales y microorganismos para producir lo que se llaman organismos vivos modificados o OVMs, también conocidos como OGMs, organismos genéticamente modificados. Los OVMs pueden tener diferentes usos, lo que le permite a la biotecnología moderna desarrollar mejoras para el bienestar humano, como por ejemplo, aumentar el rendimiento de los cultivos o prevenir enfermedades con vacunas modificadas. No obstante, los OVMs también pueden representar riesgos para la biodiversidad y la salud humana, tales como daños no intencionados a otros organismos, propagación de supermalezas o de malas hierbas resistentes, traspaso no intencionado de genes entre organismos o generación de nuevos alérgenos en alimentos y de resistencias antibióticas. En respuesta a estos posibles riesgos, en enero del año 2000, varios países adoptaron un acuerdo internacional en Cartagena, Colombia, conocido como el Protocolo Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica. El objetivo principal del protocolo es proteger la biodiversidad asegurando que los OVMs sean manipulados, transportados y usados de forma segura. En este sentido, el protocolo establece reglas y procedimientos para y si se identifican riesgos, se deberán tomar medidas apropiadas para la gestión de cada riesgo. El protocolo cuenta con 40 artículos y 3 anexos. Algunas de las medidas son: 1. Los gobiernos adscritos deben asegurarse de que el transporte y los cargamentos de OVMs sean acompañados por documentación que los identifique claramente. 2. Promover la concienciación de la población acerca de los OVMs y someter a consultas la adopción de decisiones sobre los OVMs. 3. Conocer a la población las decisiones tomadas sobre los OVMs.
El futuro de la vida en la Tierra depende de los esfuerzos colectivos de todos nosotros para preservar la biodiversidad. Por ello, el Protocolo Cartagena juega un papel importante en la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad, y en consecuencia, de asegurar la existencia de la vida en la Tierra tal y como hoy la conocemos. Desde el Neolítico, agricultores y ganaderos han seleccionado y guardado las mejores semillas y animales para producir nuevas variedades o razas. The Caribbean is a rich biodiversity hotspot. It has over 11,000 plant species, and about 72 of these are found only in this region. This richness also extends to the Caribbean people. Their traditional knowledge of the region's varied natural resources has integrated nature into the economic and health sectors worldwide. It has also drawn many to research and use the region's biodiversity for medicinal, cosmetic, and pharmaceutical purposes. For example, the glaucoma medication Canasol is made from cannabis. However, Caribbean islands have fallen prey to biopiracy, where a country's resources are accessed and developed commercially, but the country gets little or no benefit from it. As the world benefits from the Caribbean's biodiversity, countries need to be compensated for their commercial use. Lawmakers need to ensure that their countries are legally prepared to give access to and benefits from commercial use of genetic resources. To ensure prior informed consent and mutually agreed terms of access established by the Nagoya Protocol, the Global Environment Facility, GEF, United Nations Environment Program, UNEP, and the International Union for the Conservation of Nature, IUCN, are jointly providing support to countries at different levels in order to advance towards functional access and benefit sharing. Under the Nagoya Protocol, countries resources compensation. It also ensures indigenous knowledge from groups such as the Maroons, Rastafarians, and Amerindians can be credited and compensated if their traditional knowledge has been used for commercial purposes. Caribbean islands are putting the Nagoya Protocol in their legislative framework to safeguard their country's biodiversity and traditional knowledge. Let us all work together to protect our resources, do valuable research, and reap the benefits of sustainable bioprospecting in the region. Muy bien,
Les voy a compartir a continuación el convenio sobre la diversidad biológica. Recordemos que el depositario es la Secretaría General de las Naciones Unidas, corresponde al año 1992. El convenio sobre la diversidad biológica pues tiene un preámbulo y solo pues les voy a leer el párrafo número 1. Las partes contratantes, conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes. Bueno, se menciona acá el valor intrínseco de la diversidad biológica. Y además, pues la diversidad biológica, pues es importante para la evolución y el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera. Bueno, acá ya se menciona la biosfera. Les dije que no les iba a leer todo el preámbulo, sino que nos vamos a ir directamente acá en su articulado. Y veamos acá el artículo número 1, los objetivos. Los objetivos del presente convenio que se han de perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes son la conservación de la diversidad biológica, la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Pero acá, ustedes vieron ahí en el protocolo de Nagoya, específicamente pues los países del Caribe, pues, si de ahí se obtienen recursos, pues ellos están pidiendo que deben ser pues, legalmente indemnizados por los recursos que ellos brindan a los demás países. Pero acá vemos los objetivos: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Bueno. Y acá los términos utilizados. Y vea, es en este convenio sobre la diversidad biológica donde se menciona una definición acerca de un área protegida. Interesante, ¿verdad? Que en este convenio es donde encontramos una definición de área protegida. Y un área protegida se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Y vemos estos términos: la biotecnología. Solo le damos vuelta para encontrar la definición. La aplicación de tecnología que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para sus usos específicos. Bueno, ahí vimos en el protocolo de Cartagena el uso de la biotecnología para modificar ciertos alimentos, generar mejores productos. Ahora, hay ciertos riesgos. Ahí se mencionaba, ¿verdad?, que se pudiera desaparecer una especie. Bueno, entonces la biotecnología es la aplicación de la tecnología utilizando sistemas biológicos y organismos vivos para la creación o modificación de productos. Y veamos estos otros términos: condiciones in situ.
se entienden las condiciones en que existen recursos genéticos dentro, eso significa in situ, dentro de ecosistemas y hábitats naturales. Y en el caso de las especies domesticadas, también lo vamos a ver ahí más adelante, o cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. Bueno, in situ significa recursos genéticos dentro de ecosistemas. Entonces veamos la conservación ex situ. Pues básicamente representa la palabra fuera. Esta es la que nos va a dar. Se entiende la conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales. In situ. Aquí vemos en sus entornos naturales. O sea, es dentro de sus entornos naturales. Y acá encontramos la definición de la diversidad biológica, que se entiende la variabilidad de organismos vivos y que sean de cualquier fuente. Y bueno, esto ya lo vimos en la presentación, ahí lo están extraídos y hay otros términos que no se incluyeron, pero aquí está, miren, el de ecosistema. Un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. Y también veamos esto, especie domesticada, o también denominada o cultivada. ¿Qué se entiende una especie domesticada? Bueno, una especie en cuyo proceso de evolución han influido los seres humanos. Muy bien, es decir, es aquella actividad que han desarrollado los seres humanos para poner a su uso, para satisfacer sus propias necesidades, pues todas aquellas especies que las han logrado dominar. Entonces se le dice domesticadas o cultivadas. Bueno, hábitat se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una población. Veamos qué es material genético. Bueno, se entiende todo material de origen vegetal, animal, microbial o de otro tipo que contenga unidades funcionales o de la herencia. Bueno, esta no la quise marcar, pero se fue. Bueno, y acá, organización de integración económica regional. Se entiende una organización constituida por estados soberanos. Mire, hablamos acá con... Se relaciona con la integración. Estados soberanos de una región determinada, bueno, a la que sus estados miembros han transferido competencias en los asuntos regidos por el presente convenio y que ha sido debidamente facultada de conformidad con sus procedimientos internos para firmar, ratificar, aceptar o aprobar el convenio o adherirse a él. Veamos el siguiente término, país de origen de recursos genéticos. Se entiende el país que posee esos recursos genéticos en condiciones in situ. O sea, solamente ahí se pueden encontrar estos recursos. Y país que aporta recursos genéticos, se entiende el país que suministra recursos genéticos obtenidos de fuentes in situ, incluidas las poblaciones de especies silvestres domesticadas, o de fuentes ex situ que puedan tener o no su origen en este país. Y veamos los recursos biológicos.
¿Qué se entiende por recursos biológicos? Se entienden los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad. Recursos biológicos. Y hay recursos genéticos. ¿Qué se entiende por genéticos? Se entiende los genes. Se entiende el material genético de valor real o potencial. Bueno, acá ya solo hace una aclaración que el término tecnología pues, va a incluir la biotecnología. Bueno, y acá veamos utilización sostenible. ¿Qué se entiende por utilización sostenible? Se entiende la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y de las futuras. La utilización a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo. Este ya no lo vamos a leer, solo le quiero mencionar que este pues tiene 42 artículos. Aquí está, mire, 42 artículos tiene este convenio y fue hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. Lo importante es que se recuerde el lugar, no tanto el año, y que existe este convenio sobre la diversidad biológica. Muy bien. Como le indiqué, que íbamos a ver parte también de Guatemala. Entonces, me da un momentito y le voy a compartir acá acerca de lo que tenemos aquí en Guatemala sobre la diversidad biológica. Bueno, recordemos que cada uno de los estados partes, cada uno de los estados obligados de forma pues voluntaria, ¿verdad? Al adherirse a este convenio, pues tenían la obligación de hacer sus planes dentro de sus estados, tendrían que hacer la adecuación necesaria para poder apoyar el tema de la diversidad biológica. Entonces, les voy a presentar la diversidad biológica. Bueno, como podrán ver acá, este documento se relaciona acerca de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y también su plan de acción. Bueno, el año 2012 al año 2022. Y se le denominó la década de la vida y el desarrollo. Bueno, voy a ir directamente. Vean, este glosario de términos también, que se menciona acá,
esta definición de área protegida, pues lo encontramos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y veamos el biocomercio. Aquellas actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la diversidad biológica nativa, generadas con criterios de sostenibilidad ambiental y económica. Bueno, biodiversidad, pues le hace diversidad biológica. Bioprospección, la búsqueda sistemática, clasificación e investigación para fines comerciales de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos con valor económico actual o potencial que se encuentran en la diversidad biológica. La bioprospección, búsqueda sistemática, clasificación e investigación para fines comerciales. Bueno. Biotecnología, bueno, también lo vimos que es cualquier aplicación tecnológica que use sistemas biológicos, organismos vivos o derivados de ellos para hacer o modificar productos o procesos de un uso específico. Bueno, veamos acá la biotecnología moderna. Es la aplicación de, pues aquí tenemos A y B, A, técnicas in vitro de ácido nucleico, incluido el ácido desoxirribonucleico, así se denomina el ADN. Bueno, ácido desoxirribonucleico, un poquito complicada la palabra, pero ahí más fácil decir ADN, ¿verdad? Recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos. Veamos también la B, la fusión de células más allá de la familia taxonómica que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional. Conocimiento, producto dinámico generado por la sociedad a lo largo del tiempo y por diferentes mecanismos. Comprende tanto lo que se produce en forma tradicional como lo generado por la práctica científica. Y veamos acá el conocimiento tradicional. Conocimiento, innovación y prácticas de las comunidades indígenas y locales que fueron concebidas a partir de la experiencia adquiridas a través de los siglos y adaptadas a la cultura y al entorno local. ¿Cómo se transmite el conocimiento tradicional? Pues se transmite por la vía oral, o sea, de boca en boca, de generación en generación, tiende a ser propiedad colectiva y adquiere formas de historia, canciones, folclore, refranes, valores culturales, rituales, leyes comunitarias, idioma local y prácticas agrícolas. Bueno, ya vimos que es la conservación ex situ y la conservación in situ, también vimos que es la diversidad biológica. Pero veamos acá la diversidad de especies. Variedad de especies silvestres o domésticas. De un espacio, frecuencia y diversidad de los genes o genomas que provee la diversidad de especies. Bueno, ecosistema también ya vimos que era un complejo dinámico de comunidades. Enfoque ecosistémico. Es una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de aguas y recursos vivos, por lo que se promueve la conservación y utilización sostenible de manera equitativa, participativa y descentralizada. Bueno, aquí vemos que se integra aspectos sociales, económicos, ecológicos y culturales en un área geográfica
definida por límites ecológicos. ¿Y qué es una especie? Un conjunto de organismos capaces de reproducirse entre sí. ¿Y qué es una especie exótica invasora? Es una especie exótica cuya introducción o difusión amenaza la diversidad biológica y causa serios daños a la economía y a la salud. Bueno, y aquí también tenemos la definición de evaluación de impacto ambiental. Se dice que es un procedimiento científico técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una acción o proyecto específico, pero también podrá cuantificarlos y ponderarlos para conducir a la toma de decisiones. Incluye los efectos específicos, su evaluación global, las alternativas de mayor beneficio ambiental, un programa de control y minimización de los efectos negativos, un programa de monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía de cumplimiento ambiental. Bueno, gestión de la biodiversidad. Bueno, ya hemos visto que esa es la biodiversidad. Veamos qué es gestión transversal. Por gestión transversal se refiere a la función, valoración y relación de la diversidad biológica con todos los sectores, especialmente aquellas referidas a los medios de vida rural. Veamos el indubio pro natura, un principio de precaución y prevención a favor de los recursos naturales. Bueno, en el derecho penal es más común no decir, ¿verdad? El indubio pro reo, beneficio de la persona que está siendo sindicada. Aquí estamos ante lo mismo, solo le cambiamos el indubio pro natura, principio de precaución y prevención en favor de los recursos naturales. ¿Qué es un microorganismo? Organismos unicelulares y multicelulares que solo pueden visualizarse con el microscopio, lo que yo les mencionaba. Muy difícil, muy complicado que uno a simple vista los pueda ver, sino que tiene que ser a través de un aparato altamente capacitado, como es el microscopio. Los organismos genéticamente modificados. Cualquier organismo alterado mediante la inserción deliberada del rearreglo u otra manipulación de ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN, por medio de técnicas de ingeniería genética. Bueno, organismo genéticamente modificado es sinónimo de organismo vivo modificado. Y veamos acá, bueno, paisaje biocultural. Estrategia de desarrollo territorial en donde sobresalen las interacciones entre la diversidad biológica y cultural, en la que se valora la diversidad bajo todas sus expresiones y se basa en un desarrollo sostenible y culturalmente apropiado. Recurso natural, todo elemento de naturaleza biótica o abiótica que se explore, sea o no mercantil, de vital importancia para el ser humano. De valor real o potencial. La restauración de la diversidad biológica, pues toda actividad dirigida a recuperar las características estructurales y funcionales de la diversidad original de un área determinada, con fines de conservación y el mantenimiento de los servicios sistémicos de la misma. Entonces, ¿qué son los servicios ecosistémicos? Pues son los bienes y servicios derivados de los ecosistemas que directa o indirectamente propician bienestar humano y juegan un papel importante en los medios de vida y economías a escala local, nacional y
global. Bueno, y aquí hay un sistema para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Dice que se entiende por el SINADIBIO, el Sistema Nacional de la Conservación y Uso de la Diversidad Biológica, a la integración del actual sistema guatemalteco de áreas protegidas, bueno, el SIGAP. Y la utilización sostenible, aprovechamiento de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de esta para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las poblaciones actuales y futuras. Bueno, esto me interesa bastante. Miren, Guatemala es considerado un país mega diverso. ¿Y eso a qué se debe? A su diversidad biológica. Acá vemos que durante la 10ª conferencia de las partes, o sea, la COP número 10, celebrada en la ciudad de Nagoya, Japón, en el año 2010, se incluyera a Guatemala dentro del grupo de países mega diversos afines de la Convención de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Ahí también les proyecté el protocolo de Nagoya, ¿verdad? Y dicha institución es importante, dado que a nivel mundial solamente existen 19 países nombrados como megadiversos. Sin embargo, vale la pena recalcar que en el caso de Guatemala, esta diversidad también considera los temas relativos a la cultura. 19 países nombrados como megadiversos y tiene Guatemala el privilegio, pues, haber sido nombrado como país megadiverso en el año 2010. Bueno, y acá veamos un aspecto bastante interno, digamos. El convenio sobre la diversidad biológica fue ratificado por Guatemala en el año de 1995. Y lo que les indicaba, que tiene que ser mediante un decreto legislativo. Y Guatemala pues lo ratificó mediante el decreto 5-95 del año 95. Es el primer acuerdo mundial enfocado en la conservación, la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica, la distribución justa y equitativa en los beneficios que se deriven del uso de los recursos genéticos, reafirmando los derechos soberanos de los estados a regular el acceso a sus recursos. Recordemos que los países pues ejercen plena soberanía sobre su territorio. Y acá lo que se indica es que cada uno de los estados soberanos pues tiene ese derecho a regular el acceso a sus recursos biológicos. Entonces, a través de este convenio, Guatemala también se ha comprometido a respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Esta estrategia reafirma lo expuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miren, tiene repercusiones hasta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los derechos de los pueblos indígenas
entre ellos el derecho a un ambiente de calidad, a una alimentación sana, el derecho a contar con suficiente agua para consumo humano y producción de alimentos. Bueno, sigamos viendo acá que en 1999, derivado de los compromisos de la ratificación del Convenio de la Diversidad Biológica, Guatemala aprobó oficialmente la primera Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y su plan de acción. Veamos qué pasó con este instrumento. Bueno, este instrumento orientó la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica durante los últimos años. Sin embargo, este proceso evidenció la necesidad de crear una política pública que vele por la adecuada gestión, conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, integrando y coordinando acciones. Vamos a ver, acciones en todas las instituciones que directa o indirectamente pues están relacionadas a la diversidad. Bueno, veamos acá. En este sentido, la Política Nacional de Diversidad Biológica se desarrolló bajo un proceso participativo e incluyente que duró 2 años y medio, culminando en el 2011 con la aprobación del Acuerdo Gubernativo 220-2011, el cual oficializó su entrada en vigor y su objetivo principal es impulsar una gestión transversal y efectiva de la diversidad biológica guatemalteca, enfatizando su conservación y uso sostenible, a la vez que busca reconocer su valor estratégico y potencialidad como factor crucial en el desarrollo nacional. Bueno, entonces nos dice que así se ha visualizado la diversidad biológica como ese elemento indispensable en el desarrollo humano sostenible, la reducción de la vulnerabilidad socioambiental, la salud humana, la seguridad alimentaria y ambiental, así como en la adaptación al cambio climático. Bueno, voy a avanzar acá. Bueno, acá la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su plan de acción nos dice que es el instrumento que permite la implementación de la Política Nacional de Diversidad Biológica aquí en Guatemala, por lo que su desarrollo se basa en los 5 ejes estratégicos ahí planteados que hacen referencia a los genes, especies y ecosistemas terrestres y acuáticos que forman la diversidad biológica. Sabemos conocimiento y valoración de la diversidad biológica, conservación y restauración de la diversidad biológica, uso sostenible de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos, la diversidad biológica en la adaptación al cambio climático y la instrumentalización de la Política Nacional de Diversidad Biológica. Bueno, acá están los procesos, ¿verdad? No le vamos primera fase, segunda fase. Bueno, voy a avanzar acá. Veamos la visión y los principios. La visión. La sociedad guatemalteca es consciente de la importancia de la diversidad biológica en el desarrollo del país. La conoce, valora, conserva, aprovecha y recupera de manera efectiva, con un enfoque multicultural y multisectorial en todos sus ámbitos.
el acceso de la población a bienes, servicios y beneficios ecosistémicos es óptimo, sostenible y equitativo, generando desarrollo humano nacional, integral e intergeneracional. Y luego, así detenidamente, pues vamos a leer los principios: el bien común, el legado intergeneracional, distribución justa y equitativa de los beneficios, sostenibilidad, precautoriedad, corresponsabilidad y participación equitativa. También se habla de la propiedad intelectual. Veamos, se reconoce la importancia de la protección a los derechos de propiedad intelectual individual y colectiva, especialmente aquella vinculada a la diversidad cultural guatemalteca. Bueno, aquí hablamos de que está compuesta, la estrategia nacional pues tiene 5 estrategias operativas. Tiene 14 metas, 11 objetivos y un plan de acción que debe ser asumido e implementado por todos los actores y sectores involucrados, ya sean directa o indirectamente en la gestión de la biodiversidad biológica. Bueno, veamos acá este párrafo. En este sentido, según el artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 220-221, el CONAP, en el ejercicio de la rectoría sectorial que le corresponde, es responsable de coordinar y facilitar las acciones entre las diversas instituciones públicas y privadas para garantizar el cumplimiento de la política nacional sobre diversidad biológica. Por lo tanto, es competencia de la Secretaría de CONAP desarrollar los mecanismos necesarios para la efectiva ejecución de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su plan de acción. Bueno, este documento es bastante extenso. Tiene 69 páginas, pero vamos a ver la estrategia número 1. Está vinculada a la creación y fortalecimiento de la institucionalidad territorial y a la respectiva articulación de los actores clave vinculados en la gestión a la diversidad biológica. Y aquí vienen las estrategias. Se implementa. Estrategia 1. Se implementarán los siguientes objetivos y actividades estratégicas. Bueno, vemos acá objetivo estratégico número 1. 1.1. Desarrollar condiciones para la armonización de la política nacional de diversidad biológica en las dependencias claves del Estado. 1.2. Armonizar la institucionalidad del Consejo Nacional de Áreas Protegidas con la Política Nacional de Diversidad Biológica. Bueno, acá está diciendo que se va a armonizar la institucionalidad. Establecer espacios político-administrativos de coordinación regional y local para la gestión de la diversidad biológica y sus diversos ecosistemas. Aquí el objetivo estratégico número 2 es fortalecer la gestión de recursos financieros. Bueno, aquí estamos hablando de dinero para la implementación de la Política Nacional de Diversidad Biológica, su estrategia y su plan de acción. Bueno, 2.1, desarrollar la estrategia de movilización de recursos humanos y financieros para la implementación de la década de la vida y el desarrollo. Y aquí dijimos que eran 14 los objetivos, ¿verdad? Bueno, apenas llevamos 3. Bueno,
Vemos acá a mujeres jóvenes que se preocupan por la diversidad biológica. Muy bien. Bueno, no vamos a llenar todo el documento porque en realidad es bastante. Mira, aquí está el objetivo 5 y aquí está la estrategia número 3, paisajes productivos sostenibles y planificación territorial para la conservación. Entonces acá nos dice que la diversidad biológica posee un gran valor intrínseco como elemento básico para la supervivencia de la humanidad y que posee alta significación social, económica, cultural y educativa. Pero también a la vez la planificación territorial constituye un proceso que apunta a elevar o mantener la calidad de vida para satisfacer las necesidades básicas sociales, económicas y culturales en un marco de sostenibilidad y de desarrollo. En ambos casos, el objeto último es el desarrollo humano. Por ahí se menciona la estrategia. Objetivo número 9. Bueno, yo creo que por el factor tiempo, pues no vamos a estar leyendo todo, pero sí le quiero dejar, no es tarea, es solamente dejar en su mente que en Guatemala pues se cuenta con una estrategia nacional de diversidad biológica y también un plan de acción. Y que esto pues surge a raíz del cumplimiento que tiene que tener el gobierno acerca de los compromisos adquiridos con el convenio sobre la diversidad biológica. Bueno, quisiera, bueno, ya unos minutitos, algunos beneficios de la diversidad biológica. Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo te explicaremos qué es la biodiversidad. La biodiversidad, también llamada diversidad biológica, es la riqueza biológica que existe en nuestro planeta debido a la gran variedad de especies que existen. En otras palabras, la biodiversidad es la amplitud de material genético que conforma la biosfera. La biodiversidad es importante porque implica una serie de factores garantiza la existencia de una mayor cantidad de especies desde un punto de vista genético, es decir,
Mayor biodiversidad implica más variantes genéticas en un ecosistema, lo que es positivo para el mismo. Los ecosistemas naturales se desarrollan a lo largo de millones de años. Esto hace que se creen relaciones de interdependencia entre las especies que lo conforman. De este modo, la mayor biodiversidad permite que estas relaciones de interdependencia o de dependencia mutua entre especies sean más y mejor establecidas, lo que conlleva a un ecosistema más fuerte y más conectado entre sí. Las relaciones de interdependencia de las especies permiten que exista un equilibrio dentro de los ecosistemas. Este equilibrio es lo que permite que todas las especies y el ecosistema en su conjunto sobrevivan y se desarrollen de forma positiva para todas las especies que están en armonía dentro del ecosistema en cuestión. Y por último, mayor belleza. Aunque también desde una perspectiva humana, un ecosistema con mayor biodiversidad es más bello que uno pobre en variedad de especies, tanto animales como vegetales. De este modo, se trata de un valor añadido, de una riqueza intangible y de un patrimonio natural que debe ser conservado, no porque tenga un uso práctico, sino porque tiene valor por sí mismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te preocupa el medio ambiente, suscríbete al canal de Ecología Verde para estar Muy bien, hemos llegado el día de hoy al final de nuestra clase y pues hemos compartido ya nuestra semana número 15. Agradezco a cada uno de ustedes por su amable atención y yo les deseo muy buenas tardes y que puedan continuar sus actividades en el desarrollo normal de esta tarde y pues que tengan un feliz fin de semana y que puedan descansar. Y nos veremos la próxima semana, primero Dios, para estar ya en nuestra última semana. Muchas gracias por su atención. Que tengan buenas tardes.